Capítulo 2. El significado de la teoría general de los sistemas. En pos de una teoría general de los sistemas. La ciencia moderna se caracteriza por la especialización siempre creciente, impuesta por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las estructuras teóricas dentro de cada campo. De esta manera, la ciencia está escindida en innumerables disciplinas que sin cesar generan subdisciplinas nuevas. En consecuencia, el físico, el biólogo, el psicólogo y el científico social están, por así decirlo, encapsulados en sus diversos privados y es difícil que pasen palabras de uno de esos compartimientos a otros. A ello, sin embargo, se opone otro notable aspecto. Al repasar la evolución de la ciencia moderna topamos con un fenómeno sorprendente. Han surgido problemas y concepciones similares en campos muy distintos independientemente. La meta de la física clásica era, a fin de cuentas, resolver los fenómenos naturales en un juego de unidades elementales gobernadas por leyes ciegas de la naturaleza. Esto lo expresaba el ideal del espíritu laplaciano, que, a partir de la posición y momento de sus partículas, puede predecir el estado del universo en cualquier momento. Esta visión mecanicista no se alteró, antes bien se reforzó, cuando en la física las leyes deterministas fueron reemplazadas por leyes estadísticas. De acuerdo con la derivación por Boltzmann del segundo principio de la termodinámica, los acontecimientos físicos se dirigen hacia estados de máxima probabilidad, de suerte que las leyes físicas son esencialmente leyes del desorden, fruto de acontecimientos desordenados estadísticos. Sin embargo, en contraste con esta visión mecanicista, han aparecido en las varias ramas de la física moderna problemas de totalidad, interacción, dinámica y organización. Con la relación de Heisenberg y la física cuántica se hizo imposible resolver los fenómenos en acontecimientos locales. Surgen problemas de orden y organización. Trátese de la estructura de los átomos, la arquitectura de las proteínas, los fenómenos de interacción en termodinámica. Parecidamente, la biología, a la luz mecanicista, veía su meta en la fragmentación de los fenómenos vitales en entidades atómicas y procesos parciales. El organismo vivo era un descompuesto en células, sus actividades en procesos fisiológicos y por último físico-químicos, el comportamiento en reflejos condicionados y no condicionados, el sustrato de la herencia en genes discretos y así sucesivamente. En cambio, la concepción organística es básica para la biología moderna. Es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o dentro del todo. Propensiones parecidas se manifestaron en psicología, en tanto que la clásica psicología de la asociación trataba de resolver fenómenos mentales en unidades elementales, átomos psicológicos se diría, tales como sensaciones elementales. La psicología de la Gestalt reveló la existencia y la primacía de todos psicológicos, que no son sumas de unidades elementales y que están gobernados por leyes dinámicas. Finalmente, en las ciencias sociales, el concepto de sociedad como suma de individuos a modo de átomos sociales, el modelo del hombre económico, fue sustituido por la inclinación a considerar a la sociedad, la economía, la nación como un todo superordinado a sus partes. Esto trae consigo los grandes problemas de la economía planeada o la deificación de la nación y el Estado, pero también refleja nuevos modos de pensar. Estos paralelismos de principios cognitivos generales en diferentes campos es aún más impresionante cuando se tiene en cuenta que se dieron independientemente sin que casi nunca interviniera nada de la labor e indagación en campos aparte. Hay otro aspecto importante de la ciencia moderna, hasta no hace mucho la ciencia exacta, el corpus de las leyes de la naturaleza, coincidía casi del todo en la física teórica. Pocos intentos de enunciar leyes exactas en terrenos no físicos han merecido reconocimiento. No obstante, la repercusión y el
progreso de las ciencias biológicas de la conducta y sociales parecerían imponer un ensanchamiento de nuestros esquemas conceptuales a fin de dar cabida a sistemas de leyes en campos donde no es suficiente o posible la aplicación de la física. Semejante inclinación hacia teorías generalizadas es patente en muchos campos y de diversas maneras, partiendo de la labor precursora de Lotka y Volterra, por ejemplo, se ha desarrollado una compleja teoría de la dinámica de las poblaciones, la lucha por la existencia y los equilibrios biológicos. La teoría opera con nociones biológicas tales como individuo, especie, coeficientes de competencia y demás. Un procedimiento parecido se aplica en economía cuantitativa y econometría. Los modelos y familias de ecuaciones aplicados en esta última se asemejan a los de Lotka, o por decirlo todo, a los de la cinética química. Por el modelo de entidades y fuerzas interactuantes ocupa otro nivel. Por tomar otro ejemplo, los organismos vivos son el fondo de sistemas abiertos, es decir, sistemas que interactúan materia con el medio circundante. La física y la fisicoquímica ordinarias se ocupan de sistemas cerrados y apenas en años recientes ha sido ampliada la teoría para incluir procesos irreversibles, sistemas abiertos y estados de desequilibrio. Sin embargo, si deseamos aplicar el modelo de los sistemas abiertos, digamos, a los fenómenos del crecimiento animal, automáticamente llegamos a una generalización de la teoría, referente no ya a unidades físicas sino biológicas. En otras palabras, estamos ante sistemas generalizados. Lo mismo pasa en los campos de la cibernética y la teoría de la información, que han merecido tanto interés en los pasados años. Así existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos. Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clases, más o menos especial, sino de principios universales aplicables a los sistemas en general. De aquí en adelante, una nueva disciplina llamada Teoría General de los Sistemas. Su tema es la formulación y derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general. El sentido de esta disciplina puede ser circunscrito como sigue. La física se ocupa de sistemas de diferentes niveles de generalidad. Se dilata desde sistemas bastante especiales, como los que aplica el ingeniero a la construcción de un puente o de una máquina, hasta leyes especiales de disciplinas físicas como la mecánica o la óptica, y hasta leyes de gran generalidad como los principios de la termodinámica aplicables a sistemas de naturaleza intrínsecos, mecánicos, calóricos, químicos o lo que sean. Nada prescribe que tengamos que desembocar en los sistemas tradicionalmente tratados por la física. Podemos muy bien buscar principios aplicables a sistemas en general, sin importar que sean de naturaleza física, biológica o sociológica. Si planteamos esto y definimos bien el sistema, hallaremos que existen modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados sin importar su particular género, elemento y fuerzas participantes. Consecuencia de la existencia de propiedades generales de sistemas es la aparición de similaridades estructurales o isomorfismos en diferentes campos. Hay correspondencias entre los principios que rigen el comportamiento de entidades que son intrínsecamente muy distintas. Por tomar un ejemplo sencillo, se puede aplicar una ley exponencial de crecimiento a ciertas células bacterianas, a la población de bacterias de animales o de humanos y al progreso de la investigación científica medida por el número de publicaciones de genética o de ciencia en general. Las entidades en cuestión, bacterias, animales, gente, libros, etc., son completamente diferentes, y otro tanto ocurre con los mecanismos causales en cuestión. No obstante, la ley de la matemática es la misma.
O tómense los sistemas de ecuaciones que describen las competencias entre especies animales y vegetales en la naturaleza. Se da el caso de que iguales sistemas de ecuaciones se aplican en ciertos campos de la físico-química y de la economía. Esta correspondencia se debe a que las entidades consideradas puede verse en ciertos aspectos como sistemas, o sea, complejos de elementos en interacción. Que los campos mencionados y otros más se ocupen de sistemas es cosa que acarrea correspondencia entre principios generales y hasta entre leyes especiales cuando se corresponden las condiciones de los fenómenos considerados. Conceptos, modelos y leyes parecidos surgen una y otra vez en campos muy diversos, independientemente y fundándose en hechos por entero diferentes. En muchas ocasiones fueron descubiertos principios idénticos, porque quienes trabajan en un territorio no se percataban de que la estructura teórica requerida estaba ya muy adelantada en algún otro campo. La teoría general de los sistemas contará mucho en el afán de evitar esa inútil repetición de esfuerzos. También aparecen isomorfismos de sistemas en problemas recalcitrantes al análisis cuantitativo, pero con todo de gran interés intrínseco. Hay, por ejemplo, isomorfismos entre sistemas biológicos y epiorganismos, como las comunidades animales y las sociedades humanas. ¿Qué principios son comunes a los varios niveles de organización y pueden así ser trasladados de un nivel a otro? ¿Y cuáles son los específicos? De suerte que su traslado conduzca a falacias peligrosas. ¿Puede las sociedades y civilizaciones ser consideradas como sistemas? Se diría entonces que una teoría general de los sistemas sería un instrumento útil al dar, por una parte, modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso de dichos campos. Hay, sin embargo, otro aspecto aún más importante de la teoría general de los sistemas. Puede parafrasearse mediante una feliz formulación debida al bien conocido matemático y fundador de la teoría de la información, Warren Weaver. La física clásica dijo: tuvo gran éxito al desarrollar la teoría de la complejidad no organizada. Por ejemplo, el comportamiento de un gas es el resultado de los movimientos desorganizados e imposibles de seguir aisladamente de innumerables moléculas. En conjunto, lo rigen las leyes de la termodinámica. La teoría de la complejidad no organizada se arraiga a fin de cuentas en las leyes del azar y la probabilidad. Y en la segunda ley de la termodinámica, en contraste, hoy el problema fundamental es el de la complejidad organizada. Conceptos como los de organización, totalidad, directividad, teleología y diferenciación son ajenos a la física habitual. Sin embargo, asoman a cada paso en las ciencias biológicas del comportamiento y sociales y son de veras indispensables para vérselas con organismos vivientes y grupos sociales. De esta manera, un problema fundamental planteado a la ciencia moderna es la teoría general de la organización. La teoría general de los sistemas es capaz, en principio, de dar definiciones exactas de semejantes conceptos y, en casos apropiados, de someterlos a análisis cuantitativo. Hemos indicado brevemente el sentido de la teoría general de los sistemas y ayudará a evitar malos entendidos señalar ahora lo que no es. Se ha objetado que la teoría de los sistemas no quiere decir nada más que el hecho trivial de que matemáticas de alguna clase son aplicables a diferentes clases de problemas. Por ejemplo, la ley del crecimiento exponencial es aplicable a muy diferentes fenómenos, desde la desintegración radiactiva hasta la extinción de poblaciones humanas con insuficiente reproducción. Así es, sin embargo, porque la fórmula es una de las más sencillas ecuaciones diferenciales y por ello se puede aplicar a cosas muy diferentes. O sea que si se presentan las llamadas leyes isomorfas del crecimiento en muy diversos procesos, no es esto más significativo que el hecho de que la aritmética elemental sea aplicable a todos los objetos contables que 2 y 2 sean 4, sin importar que se trate de manzanas, átomos o galaxias.
La respuesta es la siguiente. No solo en el ejemplo citado como simple ilustración, sino en el desenvolvimiento de la teoría de los sistemas, la cuestión no es la aplicación de expresiones matemáticas bien conocidas. Antes bien, son planteados problemas novedosos y que en parte parecen lejos de estar resueltos. Según mencionamos, el método de la ciencia clásica era de lo más apropiado para fenómenos que pueden descomponerse en cadenas causales aisladas, o que son consecuencias estadísticas de un número infinito de procesos aleatorios, como pasa con la mecánica estadística, el segundo principio de la termodinámica y todas las leyes que de él emanan. Sin embargo, los modos clásicos del pensamiento fracasan en el caso de la interacción entre un número grande pero limitado de elementos o procesos, así que surgen los problemas circunscritos por nociones como las de totalidad, organización y demás, que requieren nuevos modos de pensamiento matemático. Otra objeción hace hincapié en el peligro de que la teoría general de los sistemas desemboque en analogías sin sentido. Este riesgo existe, en efecto. Así, es una idea difundida considerar el Estado o la nación como organismo en un nivel superordinario. Pero semejante teoría constituiría el fundamento de un Estado totalitario, dentro del cual el individuo humano aparece como célula insignificante de un organismo o como obrera intrascendente en una colmena. La teoría general de los sistemas no persigue analogías vagas y superficiales. Poco valen, ya que junto a las similitudes entre fenómenos siempre se hallan también diferencias. El isomorfismo que discutimos es más que mera analogía, es consecuencia del hecho de que en ciertos aspectos puedan aplicarse abstracciones y modelos conceptuales coincidentes a fenómenos diferentes. Solo se aplicarán las leyes de sistemas con mira a tales aspectos. Esto no difiere del procedimiento general de la ciencia. Es una situación como la que se puede dar cuando la ley de la gravitación se aplica a la manzana de Newton, el sistema planetario y los fenómenos de las mareas. Quiere decir que de acuerdo con ciertos aspectos limitados, un sistema teórico, el de la mecánica, es válido. No se pretende que haya particular semejanza entre las manzanas, los planetas y los océanos desde otros muchos puntos de vista. Una objeción más pretende que la teoría de los sistemas carece de valor explicativo. Por ejemplo, algunos aspectos de la intencionalidad orgánica, como la que se llama equifinalidad de los procesos del desarrollo, son susceptibles de interpretación con la teoría de los sistemas. Sin embargo, hoy por hoy, nadie está en condiciones de definir en detalle los procesos que llevan de un cigoto animal a un organismo, como con su miríada de células, órganos y funciones muy complicadas. Consideremos aquí que hay grados de explicación científica y que en campos complejos y teóricamente pocos desarrollados tenemos como conformarnos con lo que el economista Hayek llamó con justicia explicación en principio. Un ejemplo indicará el sentido de esto. La economía teórica es un sistema altamente adelantado que suministra complicados modelos para los procesos en cuestión. Sin embargo, por regla general, los profesores de economía no son millonarios. Dicho de otra manera, saben explicar bien los fenómenos económicos en principio, pero no llegan a predecir fluctuaciones de la bolsa con respecto a determinadas participaciones o fechas. Con todo, la explicación en principio es mejor que la falta de explicación. Si se consigue insertar los parámetros necesarios, la explicación en principio en términos de teoría de sistemas pasa a ser una teoría análoga en estructura a las de la física. Metas de la teoría general de los sistemas. Tales consideraciones se resumen así. En varias disciplinas, la ciencia moderna ha ido surgiendo concepciones y puntos de vista generales semejantes, en tanto que antes la ciencia trataba de explicar los fenómenos observables, reduciéndolos al juego de unidades elementales investigables independientemente una de otra. En la ciencia contemporánea
aparecen actitudes que se ocupan de lo que en un tanto vagamente se llama totalidad, es decir, problemas de organización, fenómenos no descomponibles en acontecimientos locales, interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de conducta de partes aisladas o en una configuración superior, etc. En una palabra, sistemas de varios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes aisladas. Concepciones y problemas de tal naturaleza han aparecido en todas las ramas de la ciencia sin importar que el objeto de estudio sean cosas inanimadas, organismos vivientes o fenómenos sociales. Esta correspondencia es más llamativa en vista de que cada ciencia siguió su curso independientemente, casi sin contacto con las demás y basándose todas en hechos diferentes y filosofías contradictorias. Esto significa un cambio general en la actitud y las concepciones científicas. No solo se parecen aspectos y puntos de vista generales en diferentes ciencias. Con frecuencia hallamos leyes formalmente idénticas o isomorfas en diferentes campos. En muchos casos, leyes isomorfas valen para determinar clases o subclases de sistemas, sin importar la naturaleza de la entidad envuelta. Parece que existen leyes generales de los sistemas aplicables a cualquier sistema de determinado tipo, sin importar las propiedades particulares del sistema ni de los elementos participantes. Estas consideraciones conducen a proponer una nueva disciplina científica, que llamamos teoría general de los sistemas. Su tema es la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de los elementos componentes y las relaciones o fuerzas reinantes entre ellos. De esta suerte, la teoría general de los sistemas es una ciencia general de la totalidad, concepto tenido hasta hace poco por vago, nebuloso y semimetafísico. En forma elaborada serían una disciplina lógico-matemática, puramente formal en sí misma, pero aplicable a las varias ciencias empíricas. Para las ciencias que se ocupan de todos organizados, tendría significación análogas a las que disfrutó la teoría de la probabilidad para ciencias que se las ven con acontecimientos aleatorios. La probabilidad es también una disciplina matemática formal aplicable a campos de los más diversos, como la termodinámica, la experimentación biológica y médica, la genética, las estadísticas para seguros de vida, etc. Esto pone de manifiesto las metas principales de la teoría general de los sistemas. 1. Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias naturales y sociales. 2. La integración parece girar en torno a una teoría general de los sistemas. 3. Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia. 4. Al elaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo de las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 5. Esto puede conducir a una integración que hace mucha falta en la instrucción científica. Es oportuna una observación acerca de la delimitación de la teoría aquí discutida. El nombre y el programa de una teoría general de los sistemas los introdujo quien esto describe hace ya años. Resultó, sin embargo, que no pocos investigadores de varios campos habían llegado a conclusiones y enfoques similares. Se propone pues conservar el nombre, que va imponiéndose en el uso general, aunque fuera solo como rótulo conveniente. De buenas a primeras da la impresión de que la definición de sistemas como conjunto de elementos en interacción fuera tan general y vaga que no hubiera gran cosa que aprender de ella. No es así. Por ejemplo, pueden definirse sistemas merced a ciertas familias de ecuaciones diferenciales, y si, como es costumbre en el razonamiento matemático, se introducen condiciones más específicas, aparecen muchas propiedades importantes de los sistemas en general y de casos más especiales. Eso lo hablaremos en el capítulo 3. El enfoque matemático adoptado en la teoría general de los sistemas no es el único posible ni el más general. Hay otra serie de enfoques modernos afines, tales como la teoría de la información, la cibernética, la teoría de los juegos, la decisión y las redes.
los modelos estocásticos, la investigación de operaciones, por solo mencionar lo más importante. Sin embargo, el hecho de que las ecuaciones diferenciales cubran vastas áreas de las ciencias físicas, biológicas, económicas y probablemente también las ciencias del comportamiento las hace vía apropiada de acceso al estudio de los sistemas generalizados. Pasaré a ilustrar la teoría general de los sistemas con algunos ejemplos. Sistemas cerrados y abiertos. Limitaciones de la física ordinaria. Mi primer ejemplo será el de los sistemas cerrados y abiertos. La física ordinaria solo se preocupa de sistemas cerrados, de sistemas que se consideran aislados del medio circundante. Así, la fisicoquímica nos habla de las reacciones, de sus velocidades y de los equilibrios químicos que acaban por establecerse en un recipiente cerrado donde se mezclan ciertos números de sustancias reaccionantes. La termodinámica declara expresamente que sus leyes solo se aplican a sistemas cerrados. En particular, el segundo principio afirma que en un sistema cerrado, cierta magnitud, la entropía, debe aumentar hasta el máximo y el proceso acabará por detenerse en un estado de equilibrio. Puede formularse el segundo principio de diferentes modos, según uno de los cuales la entropía es medida de probabilidad y así un sistema cerrado tiende al estado de distribución más probable. Sin embargo, la distribución más probable de una mezcla, digamos, de cuentas de vidrio rojas y azules o de moléculas dotadas de velocidades diferentes, es un estado de completo desorden, todas las cuentas rojas por un lado y todas las azules por otro. O bien, en un espacio cerrado, todas las moléculas veloces, o sea, de alta temperatura, a la derecha y todas las lentas a la izquierda. Son estados de cosas altamente improbables, o sea, que la tendencia hacia la máxima entropía o la distribución más probable es la tendencia al máximo desorden. Sin embargo, encontramos sistemas que por su misma naturaleza y definición no son sistemas cerrados. Todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Se mantiene en continua incorporación y eliminación de materia, constituyendo y demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida dure, un estado de equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en un estado llamado uniforme, steady, que difiere de aquel. Tal es la esencia misma de ese fenómeno fundamental de la vida llamado metabolismo, los procesos químicos dentro de las células vivas, y entonces es obvio que las formulaciones habituales de la física no son en principio aplicables al organismo vivo qua sistema abierto y en estado uniforme, y bien podemos sospechar que muchas características de los sistemas vivos que resultan paradójicas vistas según las leyes de la física son consecuencias de este hecho. No ha sido sino hasta años recientes cuando hemos presenciado una expansión de la física orientada a la inclusión de sistemas abiertos. Esta teoría ha aclarado muchos fenómenos oscuros en fines generales, en física y biología, y ha conducido asimismo a importantes conclusiones generales, de las cuales solo mencionaré dos. La primera es el principio de equifinalidad. En cualquier sistema cerrado, el estado final está inequívocamente determinado por las condiciones iniciales. Por ejemplo, el movimiento de un recipiente... El movimiento en un sistema planetario donde las posiciones de los planetas en un tiempo t están inequívocamente determinadas por sus posiciones en un tiempo t0, o en un equilibrio químico, las concentraciones finales de los compuestos reaccionantes dependen naturalmente de las concentraciones iniciales. Si se alteran las condiciones iniciales o el proceso, el estado final cambiará también. No ocurre lo mismo en los sistemas abiertos. En ellos puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es lo que se llama equifinalidad y tiene significación para los fenómenos de la regulación biológica. Quienes están familiarizados con la historia de la biología recordarán que fue precisamente la equifinalidad la que llevó al biólogo alemán Rich a abrazar el vitalismo, o sea,
la doctrina de que los fenómenos vitales son inexplicables en términos de la ciencia natural. La argumentación de Drake se basa en experimentos acerca de embriones tempranos. El mismo resultado final, un organismo normal de erizo de mar, puede proceder de un cigoto completo de cada animal de un vale de embriones de otras muchas especies, incluyendo el homogoto. La equifinalidad, de acuerdo con Drake, contradice las leyes de la física y solo puede deberse a un factor vitalista animoide que gobierne los procesos previendo la meta, el organismo normal por constituir. Sin embargo, puede demostrarse que los sistemas abiertos, en tanto alcancen un estado uniforme, deben exhibir equifinalidad, con lo cual desaparece la supuesta violación de las leyes físicas. Otro aparente contraste entre la naturaleza inanimada y la animada es lo que fue descrito a veces como violenta contradicción entre la degradación kelviniana y la evolución darwiniana, entre la ley de la disipación en física y la ley de la evolución en biología. De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, la tendencia general de los acontecimientos en la naturaleza física apunta a estados de máximo desorden y a la igualación de diferencias, con la llamada muerte térmica del universo como perspectiva final. Cuando toda la energía quede degradada como calor uniformemente distribuido a baja temperatura y los procesos del universo se paren, en contraste, el mundo vivo exhibe en el desarrollo embrionario y en la evolución una transición hacia un orden superior, heterogeneidad y organización. Pero sobre la base de la teoría de los sistemas abiertos, la aparente contradicción entre entropía y evolución desaparece. En todos los procesos irreversibles, la entropía debe aumentar. Por lo tanto, el cambio de entropía en sistemas cerrados es siempre positivo. Hay continua destrucción de orden en los sistemas abiertos. Sin embargo, no solo tenemos producción de entropía debida a procesos irreversibles, sino también entrada de entropía que bien puede ser negativa. Tal es el caso en el organismo vivo, que importa complejas moléculas ricas en energía libre. Así, los sistemas vivos, manteniéndose en estado uniforme, logran evitar el aumento de entropía y hasta pueden desarrollarse hacia estados de orden y organización crecientes. A partir de estos ejemplos es de imaginarse el alcance de la teoría de los sistemas abiertos, entre otras cosas. Muestra de muchas supuestas violaciones de leyes físicas en la naturaleza no existen, o mejor dicho, que no se presentan al generalizar la teoría física. En una versión generalizada, el concepto de sistemas abiertos puede ser aplicado a niveles no físicos. Son ejemplos su uso en ecología y la evolución hacia la formación de clímax, según Whittaker. En psicología, donde los sistemas neurológicos se han considerado estructuras dinámicas abiertas, según Kretsch. En filosofía, donde la tendencia hacia puntos de vista transaccionales, opuestos a los autoaxacionales e interaccionales, corresponden de cerca al modelo de sistema abierto, según Bentley. Información y entropía. Otra vía que está vinculada de cerca a la teoría de los sistemas es la moderna teoría de la comunicación. Se ha dicho a menudo que la energía es la moneda de la física, como pasa con los valores económicos expresados en dólares o pesos. Hay, sin embargo, algunos campos de la física y la tecnología donde la moneda no es muy aceptable. Tal ocurre en el campo de la comunicación, el cual, en vista de la multiplicación de teléfonos, radios, radares, máquinas, computadoras, servomecanismos y otros artefactos, ha hecho nacer una nueva rama de la física. La noción general en teoría de la comunicación es la de información. En muchos casos, la corriente de información corresponde a una corriente de energía. Por ejemplo, si ondas luminosas emitidas por algunos objetos llegan al ojo o a una celda fotoeléctrica, provocan alguna reacción del organismo o actúan sobre una máquina y así portan información.
Es fácil, sin embargo, dar ejemplos en los cuales la información fluye en sentido opuesto a la energía o en los que es transmitida información sin que corran energía o materia. El primer caso se da en un cable telegráfico, por el que va corriente en una dirección, pero es posible enviar información, un mensaje, en una u otra dirección, interrumpiendo la corriente en un punto y registrando la interrupción en otro. A propósito del segundo caso, piénsense en las puertas automáticas con sistema fotoeléctrico. La sombra, la suspensión de la energía luminosa, informa a la celda que alguien entra y la puerta se abre. De manera que la información en términos generales no es expresable en términos de energía. Hay, sin embargo, otra manera de medir la información, a saber, en términos de decisiones. Tomemos el juego de las 20 preguntas en la cual hay que averiguar de qué objeto se trata respondiendo solo sí o no. La cantidad de información transmitida en una respuesta representa la decisión entre dos posibilidades, por ejemplo, animal o no animal. Con dos preguntas es posible decidir entre 4 posibilidades, por ejemplo, mamífero o no mamífero, o planta con flores o planta sin flores. Con 3 respuestas se determina una decisión entre 8 y así, etc. Así, el algoritmo de base 2 de las decisiones posibles puede ser usado como medida de información, siendo la unidad la llamada unidad binaria o bit. La información contenida en 2 respuestas es logaritmo de 4 en base 2, 2 bits. En 3 respuestas, logaritmo de 8 en base 2, 3 bits y así. Esta medida de la información resulta ser similar a la de la entropía, o más a la de la entropía negativa, puesto que la entropía es definida como logaritmo de la probabilidad. Pero la entropía, como ya sabemos, es una medida del desorden. De ahí que la entropía negativa o información sea una medida del orden o de la organización, ya que la última, en comparación con la distribución al azar, es un estado improbable. Otro concepto céntrico de la teoría de la comunicación y el control es el de retroalimentación. El siguiente esquema sencillo de retroalimentación: el sistema comprende primero un receptor u órgano sensorio, ya sea una celda fotoeléctrica, una pantalla de radar, un termómetro o un órgano sensorio en sentido biológico. En los dispositivos tecnológicos el mensaje puede ser una corriente débil o en un organismo vivo está representado por la conducción nerviosa, etc. Hay luego un centro que recombina los mensajes que llegan y los transmiten a un efector, consistente en una máquina como un electromotor, un carrete de calentamiento, solenoide o un músculo, que responde al mensaje que llega, de tal manera que haya considerable emisión de energía. Por último, el funcionamiento del efector está empalmado al receptor, lo cual hace que el sistema se autorregule, o sea, que garantiza la estabilización o la dirección de acción. Los dispositivos de retroalimentación se emplean mucho en la tecnología moderna para estabilizar determinada acción, como en los termostatos o los receptores de radio, o la dirección de acciones hacia determinada meta. Las desviaciones se retroalimentan como información hasta que se alcanza la meta o el blanco. Tal es el caso de los proyectiles autodirigidos que buscan el blanco, de los sistemas de control de cañones antiaéreos, de los sistemas de pilotaje de buques y de otros de los llamados servomecanismos. Hay, por cierto, gran número de fenómenos biológicos que corresponden al modelo de retroalimentación. Está primero lo que se llama homeostasia, o mantenimiento del equilibrio en el organismo vivo, cuyo prototipo es la termorregulación en los animales de sangre caliente. El enfriamiento de la sangre estimula ciertos centros cerebrales que echan a andar los mecanismos productores de calor del cuerpo, y la temperatura de este es registrada a su vez por aquellos centros, de manera que la temperatura es mantenida a nivel constante. Existen en el cuerpo mecanismos homeostáticos análogos que preservan la constancia de gran número de variables físico-químicas. Además, en el organismo humano y animal existen sistemas de retroalimentación comparables a los servomecanismos de la tecnología, que se encargan de la regulación de acciones. Si queremos alcanzar un lápiz, se envían al sistema nervioso central un informe acerca de la distancia que nos impidió llegar al lápiz en el primer intento. Esta información es retroalimentada al sistema nervioso central para que el movimiento sea controlado hasta que se logre la meta.
Gran variedad de sistemas tecnológicos y de la naturaleza viviente siguen pues el esquema de retroalimentación, y es bien sabido que Norbert Wiener creó una nueva disciplina llamada cibernética que trata estos fenómenos. La teoría aspira a mostrar que mecanismos de naturaleza retroalimentadora fundamentan el comportamiento teleológico o intencionado en las máquinas construidas por el hombre, así como en los organismos vivos y en los sistemas sociales. Hay que tener presente, sin embargo, que el esquema de retroalimentación es de naturaleza bastante especial. Presupone disposiciones estructurales del tipo mencionado, pero hay muchas regulaciones en el mecanismo vivo que tienen naturaleza del todo distintas, a saber, aquellos en los que se alcanza el orden por interacción dinámica de procesos. Recuérdense, por ejemplo, las regulaciones embrionarias que restablecen el todo a partir de las partes en procesos equifinales. Puede demostrarse que las regulaciones primarias en los sistemas orgánicos, o sea, aquellas que son más fundamentales y primitivas en el desarrollo embrionario, así como en la evolución, residen en la interacción dinámica. Se basan en el hecho de que el organismo vivo sea un sistema abierto que se mantiene en estado uniforme o se acerca a él. Superpuestas están las regulaciones que podemos llamar secundarias y que son controladas por disposiciones fijas, especialmente del tipo de la retroalimentación. Esta situación es consecuencia de un principio general de organización que podría llamarse mecanización progresiva. Al principio, los sistemas biológicos, neurológicos, psicológicos o sociales están gobernados por interacción dinámica entre sus componentes. Más tarde se establecen disposiciones físicas y condiciones de restricción que hacen más eficiente el sistema y sus partes, pero de paso disminuyen gradualmente su equipotencialidad hasta acabar por abolirla, de modo que la dinámica es el aspecto más amplio, ya que siempre es posible llegar por leyes generales de sistemas hasta la función como de máquina, imponiendo condiciones adecuadas de restricciones, pero no es posible lo contrario. Causalidad y teleología. Otro punto que se debería mencionar es el cambio en la imagen científica del mundo durante las últimas décadas. En el punto de vista llamado mecanicista, nacido de la física clásica del siglo XIX, el juego sin concierto de átomos, regidos por las leyes inexorables de la causalidad, generan todos los fenómenos del mundo inanimado, viviente y mental. No quedaba lugar para ninguna direccionalidad, orden o telos. El mundo de los organismos aparecía como producto del azar amasado por el juego sin sentido de mutaciones azarosas y selección. El mundo mental como un epifenómeno curioso y bastante inconsecuente de los acontecimientos materiales. La única meta de la ciencia parecía ser analítica, la división de la realidad en unidades cada vez menores y el aislamiento de líneas causales separadas. Así la realidad física era descompuesta en puntos de masa o átomos, el organismo vivo en células, el comportamiento en reflejos, la percepción en sensaciones puntuales, etc. En correspondencia, la causalidad tenía esencialmente un sentido. Nuestro Sol atrae a un planeta en la mecánica newtoniana. Un gen en el óvulo fertilizado responde de tal o cual carácter heredado. Una clase de bacteria produce tal o cual enfermedad. Los elementos mentales están alineados como las cuentas de un collar, por la ley de la asociación. Recuérdese la famosa tabla de las categorías kantianas que intenta sistematizar las nociones fundamentales de la ciencia clásica. Es sintomático que nociones de interacción y de organización figurasen solo para llenar huecos o no apareciesen del plano. Puede tomarse como característica de la ciencia moderna el que este esquema de unidades aislables actuantes según causalidad unidireccional haya resultado insuficiente. De ahí la aparición en todos los campos de la ciencia de nociones como las de totalidad, holismo, organismo, gestalt, etc., que vienen a significar
todas que en última instancia debemos pensar en términos de sistemas de elementos e interacción mutua. Análogamente, las nociones de teleología y directividad parecían caer fuera del alcance de la ciencia y ser escenario de misteriosos agentes sobrenaturales o antropomorfos, o bien tratarse de un pseudoproblema, intrínsecamente ajeno a la ciencia, mera proyección mal puesta de la mente del observador en una naturaleza gobernada por leyes sin propósito. Con todo, tales aspectos existen y no puede concebirse un organismo vivo. No se diga el comportamiento y la sociedad humanos, sin tener en cuenta lo que variaba y bastante vagamente se llama adaptabilidad, intencionalidad, persecución de metas y cosas semejantes. Característico del presente punto de vista es que estos aspectos sean tomados en serio, como problemas legítimos para la ciencia, y también estamos en condiciones de procurar modelos que simulen tal comportamiento. Ya han sido mencionados dos de ellos. Uno es la equifinalidad, la tendencia a un estado final característico a partir de diferentes estados iniciales y por diferentes caminos, fundada en interacción dinámica, en un sistema abierto que alcanza un estado uniforme. Otro, la retroalimentación, el mantenimiento homeostático de un estado característico o la búsqueda de una meta, basada en cadenas causales circulares y en mecanismos que devuelven información acerca de las desviaciones con respecto al estado por mantener o la meta por alcanzar. Otro modelo de comportamiento adaptativo, un diseño para un cerebro, es creación de Ashby, quien partió, dicho sea de paso, de las mismas definiciones y ecuaciones matemáticas para un sistema general que había usado el presente autor. Ambos llevaron adelante sus sistemas independientemente y siguiendo diferentes intereses, arribaron a distintos teoremas y conclusiones. El modelo de adaptabilidad de Ashby es, a grandes rasgos, el de funciones escalonadas que definen un sistema. Funciones pues que al atravesar cierto valor crítico saltan a una nueva familia de ecuaciones diferenciales. Esto significa que, habiendo pasado un estado crítico, el sistema emprende un nuevo modo de comportamiento. Así, por medio de funciones escalonadas, el sistema exhibe comportamiento adaptativo según lo que el biólogo llamaría ensayo y error, pruebas diferentes caminos y medios, y a fin de cuentas se asienta en un terreno donde ya no entre en conflicto con valores críticos del medio circundante. Ashby incluso construyó una máquina electromagnética, el homeostato, que representa un sistema así, que se adapta por ensayo y error. No voy a discutir los méritos y limitaciones de estos modelos de comportamiento teleológico o dirigido. Lo que sí debe ser subrayado es el hecho de que el comportamiento teleológico dirigido hacia un estado final o meta característicos no sea algo que esté más allá de las lindes de la ciencia natural, ni una errada concepción antropomorfa de procesos que en sí mismos no tienen dirección y son accidentales. Más bien es una forma de comportamiento definible en términos científicos y cuyas condiciones necesarias y mecanismos posibles pueden ser indicados. ¿Qué es organización? Consideraciones análogas son aplicables a conceptos de organización. También ella era ajena al mundo mecanicista. El problema no solo se presentó en física clásica, en mecánica, en electrodinámica, etc. Más aún, el segundo principio de la termodinámica apuntaba a la destrucción del orden como dirección general de los acontecimientos. Verdad es que las cosas son distintas en la física moderna. Un átomo, un cristal, una molécula son organizaciones como Whitehead no se cansa de subrayar. En biología, los organismos son, por definición, cosas organizadas. Pero aunque dispongamos de una enorme cantidad de datos sobre la organización biológica, de la bioquímica y la citología a la histología y la anatomía, carecemos de una teoría de la organización biológica, de un modelo conceptual que permita explicar los hechos empíricos. Características de la organización, trátese de un organismo vivo o de una sociedad, son nociones como las de totalidad, crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, etc. Semejantes nociones no intervienen en la física corriente.
La teoría de los sistemas está en plenas condiciones de vérselas con estos asuntos. Es posible definir tales nociones dentro del modelo matemático de un sistema, más aún en ciertos aspectos pueden deducirse teorías detalladas que derivan los casos especiales a partir de supuestos generales. Un buen ejemplo es la teoría de los equilibrios biológicos, las fluctuaciones cíclicas, etc., iniciada por Lotka, Volterra, Gauss y otros. Se da el caso de que la teoría biológica de Volterra y la teoría de la economía cuantitativa son isomorfas en muchos puntos. Hay, sin embargo, muchos aspectos de organizaciones que no se prestan con facilidad a interpretación cuantitativa. A la ciencia natural no le es ajena esta dificultad. Así, la teoría de los equilibrios biológicos o la de la selección natural son campos muy desarrollados de la biología matemática, y nadie duda de su legitimidad, de que son correctas a rasgos generales y constituyen parte importante de la teoría de la evolución y la ecología. Sin embargo, no es fácil aplicarlas porque los parámetros escogidos, tales como el valor selectivo, el ritmo de destrucción y generación, etc., no son fáciles de medir. Tenemos así que conformarnos con una explicación en principio, argumentación cualitativa que con todo no deja de conducir a consecuencias interesantes. Como ejemplo de la aplicación de la teoría general de los sistemas a la sociedad humana, mencionaremos un libro de Boulding titulado La revolución organizacional. Boulding parte de un modelo general de la organización y enuncia las que llama leyes férreas, válidas para cualquier organización. Entre ellas están, por ejemplo, la ley malthusiana, de que el incremento de la población supera por regla general al de los recursos. Está asimismo la ley de las dimensiones óptimas de las organizaciones. Mientras más crece una organización, más se alarga el camino para la comunicación, lo cual, y según la naturaleza de la organización, actúa como factor limitante y no permite a la organización crecer más allá de ciertas dimensiones críticas. De acuerdo con la ley de inestabilidad, muchas organizaciones no están en equilibrio estable, sino que exhiben fluctuaciones cíclicas resultantes de la interacción entre subsistemas. Dicho sea de paso, esto probablemente podría tratarse en términos de la teoría de Volterra. La llamada primera ley de Volterra revela ciclos periódicos en poblaciones de dos especies, una de las cuales se alimenta de la otra. La importante ley del oligopolio afirma que si hay organizaciones en competencia, la inestabilidad de sus relaciones y con ello el peligro de fricción y conflictos aumenta al disminuir el número de dichas organizaciones. Mientras sean relativamente pequeñas y numerosas, salen adelante en una especie de coexistencia, pero sí quedan unas cuantas o un par, como pasa con los colosales bloques políticos de hoy. Los conflictos se hacen devastadores hasta el punto de la mutua destrucción. Es fácil multiplicar el número de tales teoremas generales, bien puede desarrollarse matemáticamente, lo cual ya ha sido hecho en algunos aspectos. Teoría general de los sistemas y unidad de la ciencia. Concluiré estas observaciones con una de las palabras acerca de las implicaciones generales de la teoría interdisciplinaria. Quizá pueda resumirse como sigue la función integradora de la teoría general de los sistemas. Hasta aquí se ha dicho la unificación de la ciencia en la reducción de todas las ciencias a la física, en la resolución final de todos los fenómenos en acontecimientos físicos. Desde nuestro punto de vista, la unidad de la ciencia adquiere un aspecto más realista. Una concepción unitaria del mundo puede basarse no ya en la esperanza, acaso fútil y de fijo rebuscada, de reducir al fin y al cabo todos los niveles de la realidad al de la física, sino mejor en el isomorfismo de las leyes en diferentes campos, hablando según lo que se ha llamado el modo formal, es decir, contemplando las construcciones conceptuales de la ciencia. Esto significa uniformidades estructurales en los esquemas que estamos aplicando. En lenguaje material significa que el mundo, o sea, la totalidad de los acontecimientos observables, exhibe uniformidad estructurales que se manifiestan por rastros isomorfos de orden en los diferentes niveles o ámbitos. Llegamos con ello a una concepción que, en contraste con el reduccionismo, podemos denominar perspectiva
relativismo. No podemos reducir los niveles biológicos del comportamiento y social al nivel más bajo, el de las construcciones y leyes de la física. Podemos en cambio hallar construcciones y tal vez leyes en los distintos niveles. Como dijo una vez Aldous Huxley, el mundo es un pastel de helado napolitano cuyos niveles, el físico, el biológico, el social y el moral, corresponden a las capas de chocolate, fresa y vainilla. La fresa no es reducible al chocolate. Lo más que podemos decir es que quizá en última instancia todo sea vainilla. Todo mente o espíritu. El principio unificador es que encontramos organización en todos los niveles. La visión mecanicista del mundo, al tomar como realidad última el juego de las partículas físicas, halló expresión en una civilización que glorifica la tecnología física, contundente a fin de cuentas a las catástrofes de nuestro tiempo. Posiblemente el modelo del mundo como una gran organización y ayude a reforzar el sentido de reverencia hacia lo viviente que casi hemos perdido en las últimas y sanguinarias décadas de la historia humana. La teoría general de los sistemas en la educación. La producción de generalistas científicos. Después de este somero esbozo del significado y las metas de la teoría general de los sistemas, permíteme hablar de algo que pudiera contribuir a la instrucción integrada. A fin de no parecer parcial, citaré a unos cuantos autores que no se dedicaban a desarrollar la teoría general de los sistemas. Hace años apareció un artículo, The Education of Scientific Generalists, escrito por un grupo de científicos, entre ellos el ingeniero Boat, el sociólogo Mosteller y el matemático Tukey y el biólogo Windsor. Los autores hicieron hincapié en la necesidad de un enfoque más sencillo y unificado de los problemas científicos. Oímos con frecuencia que un hombre no puede ya cubrir un campo suficientemente amplio y que hay demasiada especialización limitada. Es necesario un enfoque más sencillo y unificado de los problemas científicos. Necesitamos prácticamente de la ciencia, no de una ciencia. En una palabra, necesitamos generalistas científicos. Boat y los demás en 1949. Los autores ponían entonces en claro el cómo y el porqué de la necesidad de generalistas en campos como la fisicoquímica, la biofísica, la aplicación de la química, la física y las matemáticas a la medicina, y seguían diciendo: todo grupo de investigación necesitaba un generalista. Trátese de un grupo institucional en una universidad o fundación o de un grupo industrial. En un grupo de ingeniería, al generalista le incumbiría naturalmente los problemas de sistemas. Tales problemas surgen cuando se combinan partes en un todo equilibrado. Boat y los demás en el 49. En un coloquio de la Foundations for Integrated Education, el profesor Mather discutió los Integrative Studies for General Education y afirmó que una de las críticas de la educación general se basa en el hecho de que fácilmente degenera hacia la mera presentación de información tomada de tantos campos de indagación como alcancen de ser repasados en un semestre o un año. Quien oyese a estudiantes adelantados charlando no dejaría de escuchar a alguno diciendo que los profesores nos han atiborrado. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Más importante es la búsqueda de conceptos básicos y principios subyacentes que sean válidos en toda la extensión del conocimiento. Respondiendo a propósitos de la naturaleza de tales conceptos básicos, Mather dice: investigadores en campos muy diversos han dado, independientemente, con conceptos generales muy similares. Semejantes correspondencias son tanto más significativas cuanto se fundan en hechos totalmente diferentes. Quienes las crearon solían desconocer las labores del prójimo, partieron de filosofías encontradas y aún así llegaron a conclusiones notablemente parecidas. Así concebidos, concluye Mather, los estudios integrados demostrarían ser parte esencial de la búsqueda de comprensión de la realidad.
No parecen hacer falta comentarios. La instrucción habitual en física, biología, psicología o ciencias sociales las trata como dominios separados, y la tendencia general es hacer ciencias separadas de subdominios cada vez menores, proceso repetido hasta el punto de que cada especialidad se torna un área insignificante sin nexos con los demás. En contraste, las exigencias educativas de adiestrar generalistas científicos y de exponer principios básicos interdisciplinarios son precisamente las que la teoría general de los sistemas aspira a satisfacer. No se trata de un simple programa ni de piadosos deseos, ya que, como tratamos de mostrar, ya está alcanzándose una estructura teórica así. Vistas las cosas de este modo, la teoría general de los sistemas sería un importante auxilio a las síntesis interdisciplinarias y la educación integrada. Ciencia y sociedad. Si hablamos de educación, sin embargo, no solo nos referimos a valores científicos, es decir, a la comunicación e integración de hechos. También aludimos a los valores éticos, que contribuyen al desenvolvimiento de la personalidad. ¿Habrá algo que ganar gracias a los puntos de vista que hemos discutido? Esto conduce al problema fundamental del valor de la ciencia general y de las ciencias sociales y de la conducta en particular. Un argumento muy socorrido acerca del valor de la ciencia y de su repercusión en la sociedad y el bienestar de la humanidad dice más o menos esto. Nuestro conocimiento de las leyes de la física es excelente, y en consecuencia nuestro control tecnológico de la naturaleza inanimada es casi ilimitado. El conocimiento de las leyes biológicas no van tan adelantado, pero sí lo bastante para disponer en una buena medida de tecnología biológica. En la moderna medicina y biología aplicada, las esperanzas de vida son superiores a las que disfrutaba el ser humano en los últimos siglos y aún en las últimas décadas. La aplicación de los métodos modernos de agricultura y zootecnia científicas, etc., bastaría para sostener una población humana muy superior a la que hay actualmente en nuestro planeta. Lo que falta, sin embargo, es conocimiento de las leyes de la sociedad humana y, en consecuencia, una tecnología sociológica. De ahí que los logros de la física se dediquen a la destrucción cada vez más eficiente. Cunde el hambre en vastas partes del mundo, mientras que en otras las cosechas se pudren o son destruidas. La guerra y la aniquilación indiferente de la vida humana, la cultura y los medios de subsistencia son el único modo de salir al paso de la fertilidad incontrolada y la consiguiente sobrepoblación. Tal es el resultado de que conozcamos y dominemos demasiado bien las naturalezas físicas. Las biológicas medianamente y las sociales en absoluto. Si dispusiéramos de una ciencia de la sociedad humana bien desarrollada y de la correspondiente tecnología, habría modo de escapar del caos y de la destrucción que amenaza nuestro mundo actual. Esto suena plausible y en realidad no es sino una versión moderna del precepto platónico, según lo cual, si gobernasen los filósofos, la humanidad estaría salvada. Hay, no obstante, un efecto en la argumentación. Tenemos bastante idea de cómo sería un mundo científicamente controlado. En el mejor de los casos sería como el mundo feliz de Huxley, en el peor como el de 1984 de Orwell. Es un hecho empírico que los logros científicos se dedican tanto a o más al uso destructivo que al constructivo. Las ciencias del comportamiento y de la sociedad humanos no son excepciones. De hecho, ¿acaso el máximo peligro de los sistemas del totalitarismo moderno resida en que estén tan alarmantemente al corriente no solo en tecnología física y biología, sino en la psicología también? Los métodos de sugestión de masas, la liberación de instintos de la bestia humana, de condicionamiento y de control del pensamiento están adelantados al máximo. Es ni más ni menos por ser tan atrozmente científico, por lo que el totalitarismo moderno hace que el absolutismo de otros tiempos parezca cosa de aficionados o ficción comparativamente inofensiva. El control científico de la sociedad nos lleva a utopía. El precepto último.
El hombre como individuo. Es concebible, sin embargo, la comprensión científica de la sociedad humana y de sus leyes por un camino algo diferente y más modesto. Tal conocimiento no solo nos enseñará lo que tienen de común en otras organizaciones, el comportamiento y la sociedad humanos, sino también cuál es su unicidad. El postulado principal será: el hombre no es solo un animal político, es antes y sobre todo un individuo. Los valores reales de la humanidad no son lo que comparte con las entidades biológicas, con el funcionamiento de un organismo o una comunidad de animales, sino los que proceden de la mente individual. La sociedad humana no es una comunidad de hormigas o de termes, regida por instinto heredado y controlado por las leyes de la totalidad superordinada. Se funda en los logros del individuo y está perdida si se hace de éste una rueda de la máquina social. En mi opinión, tal es el precepto último que ofrece una teoría de la organización, no un manual para que, dictado de cualquier dominación, sojuzguen con mayor eficiencia a los seres humanos aplicando científicamente las leyes férreas, sino una advertencia de que el leviatán de la organización no debe engullir al individuo si no quiere firmar su sentencia inapelable.